Comunicaciones y Electrónica, tomando en cuenta las reglas de seguridad requeridas en el uso de equipo y de instalaciones. Eso es lo que nos marca el objetivo. Luego, el 1.1, Sistema de Medición Nacional e Internacional, Unidades de Medición y Patrones de Medida, Normalización en México, que habla de organismos. Y luego viene el tema 1.2, que es necesidades de las mediciones, y el 1.3, que son reglas de seguridad en el manejo de la energía eléctrica. Ahorita vamos a redondear la parte del 1.1 y la próxima semana pasamos a lo que sería el 1.2, y ahí es donde yo les voy a encargar, que ya ven que les había comentado que si tienen multímetro y con resistores podemos ir haciendo una sesión rápida, una práctica rápida en su casa para que puedan entregar algún reporte, algún contenido. Ya habíamos hablado del Sistema Internacional de Medidas, y una de las características que tiene el Sistema Internacional es que se generó por la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades. Ya lo habíamos trabajado, mencionamos que las unidades básicas, inclusive en el video que les puse, que también ya está en la página, viene el símbolo del Sistema Internacional, que es ese que aparece, ¿no? Ya lo habíamos identificado, cada una de las variables tiene un color diferente, y son las unidades básicas. Lo que van a hacer ustedes les voy a subir un documento, les digo, cuando yo les vaya subiendo los documentos, les voy a ir generando las fechas de entrega con las indicaciones. Les voy a subir un documento donde vienen las unidades derivadas, y de esas unidades derivadas del Sistema Internacional van a seleccionar las unidades que realmente utilizamos en ingeniería eléctrica, comunicaciones electrónica, es decir, todas las que ya manejaron hasta el momento y todas las posibles unidades que han escuchado que se manejen en la carrera de ingeniería en comunicaciones electrónica. Una vez seleccionadas, les voy a dejar un trabajo, pero ese trabajo de investigación va a ser individual, por eso les digo ya cuando tengan, pero más o menos para que ustedes vayan viendo qué es lo que vamos a estar trabajando. Viene la definición, creo que todavía nos aparece, la definición de las unidades, pero ya vimos que se han ido cambiando cada una de esas definiciones. ¿Cuándo fue la última modificación? ¿Sí se acuerdan? En el 2018. En el 2018. Estas unidades, esas nuevas definiciones son las que sería conveniente que las fuéramos manejando, y estuvieron definidas con base en ¿qué? Con base en, bueno, tomamos referencia a algunas percepciones de la naturaleza. Ajá, exactamente, ¿no? Con base en la naturaleza, para que fueran lo más acertadas o cercanas posible al comportamiento de la naturaleza. Entonces, eso es las definiciones que se tenían. Esta me la voy a saltar, se las voy a hacer llegar para que escuchen el audio que les coloqué. Este video también este video ya que está aquí ya lo vimos la clase pasada. Y lo que me interesa es las siguientes diapositivas, entonces por eso me las estoy saltando. Lo que es la normalización en México. Ya habíamos hablado que existen algunos organismos para poder trabajar en los sistemas de mediciones en México. Y lo que tenemos ahí es precisamente algunas de las características del por qué se empezó a normalizar en México. Existe un tratado internacional que se conoce como Tratado del Metro. ¿Por qué creen que se llame Tratado del Metro? ¿Por el sistema de transporte o...? ¿Por qué la unidad de medida metro? De metros. ¿Por qué la unidad de medida? ¿Sí? Porque te quiero imaginar que como que lo quisieron certificar al metro, hacia la unidad de medida. Ajá. Y entonces tuvieron que hacer como un escrito. Ajá. En
en el que certificaban al metro como una unidad de medida o como un objeto de estudio también. Suena lógico, ¿verdad? Los demás comparten la opinión. Alguien dice, no, es todo lo contrario. Pues no sé la verdad por qué le pusieron así. Sale, a ver. Vimos, es más, va la pregunta así. ¿Qué rama estaríamos estudiando en sí cuando hablamos de mediciones? ¿O qué ciencia? Metrología. Metrología, exactamente. ¿Y qué significa metrología? El estudio Sería de el estudio, bueno, a la Ah. compañera, mejor. A ver, Daniela. Es toda medición de los objetos, el saber pues todas sus unidades de medida, diámetro, ancho, etcétera, profe. No del todo. A ver, por ahí creo que le iba a dar la Daniela y luego creo que Sergio. sí, la metrología es pues el estudio de las mediciones, ¿no? Ajá. A ver, Sergio, que también ibas a participar. Mira, ¿no? O sea, el estudio y el análisis de las mediciones y todas las magnitudes que conllevan con ellas. Ajá. Y su raíz de metrología va en dos partes, ¿no? Metros y Metros, logía. logía. Que logía es tratado o estudio y metros es mediciones. Entonces, si hablamos de tratado del metro, hablamos de un tratado sobre mediciones, no directamente por la unidad del metro. ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, Dale. sí, profe. Bueno, objetivo de ese tratado, garantizar uniformidad y equivalencia en mediciones de forma internacional, facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales. Y cuando se genera el tratado del metro, se adopta el sistema métrico decimal, a través del cual se van a empezar a regir todas las mediciones solamente de los países que se encuentren incluidos. ¿Cuándo se firmó? En 1875, y en ese primer tratado se incluyeron 17 países, que es parte de lo que también nos mencionaba el video. ¿Cuándo se incluye México? 30 de diciembre de 1890. A partir de ahí, entonces, México se empieza a regir y a regular por las mediciones internacionales. Para cuestiones de mediciones en particular, se va a establecer en una norma oficial mexicana, que es la que aparece ahí, la NOM 008 SCFI-2002, que es la actualizada. No quiere decir que se puso en el 2002, sino es la actualizada. ¿Sí? Y a partir de ahí se empezó a modificar, y hay una última modificación que se hizo en el 2009, pero ya no se le modificó el nombre, se quedó como si hubiera sido la de 2002 la última, y se le hicieron algunas adecuaciones. Tendría que hacerse una siguiente modificación, ¿con base en qué? Pues precisamente con la modificación de los sistemas internacionales. Pero para que pueda hacerse esa modificación se tiene que hacer nuevamente un estudio de cómo está actualmente esa norma, para ver qué modificaciones, si realmente se altera con las nuevas definiciones o no se altera las condiciones que aparecen en esa norma vigente. ¿De acuerdo? Entonces, esa norma voy a requerir que ustedes la empiecen a revisar. No les voy a dejar que hagan un trabajo exhaustivo porque realmente es un documento de muchas páginas, pero sí algunas que ustedes las empiecen a revisar para ver cómo están regida lo que es la metrología aquí en México. ¿Por qué? Porque cada país debe establecer ciertas normas y esas normas no pueden salirse de las normas internacionales. Sí se van a estar apagando, pero pueden existir modificaciones. Es decir, a lo mejor aquí en México se solicitan ciertas mediciones para un equipo en particular y en algún otro país esas mediciones cambian como normas básicas o como mediciones obligatorias. Entonces, por eso es que es importante saber la normatividad en cada uno de los países que se esté trabajando. ¿Vale? Tipos de normas que se trabajan aquí en México son dos. Solamente vamos a considerar como las básicas, las normas oficiales mexicanas, que de hecho ya les preguntaba, y que las identificamos como NOM. Esas normas oficiales mexicanas tienen una forma de representarse, que es la que nos aparece ahí, NOM. Y todos los productos
voy a decirlo así, oficiales de venta aquí en México deben de cumplir con la norma oficial mexicana. ¿Por qué digo oficiales? Porque son todos los productos que se fabrican aquí en México y productos legales que ingresan al país y que tienen que ser avalados por un organismo para que puedan ingresar al país y que se puedan comercializar. Si nosotros vamos a buscar productos donde los venden sin alguna, no te dan factura, no te dan ni nota de compra, y donde te dicen, tengo el original y tengo el chino, normalmente, ¿no? A veces uno dice, pues dame el chino, es el más barato, la voy a ocupar nada más por una cosa y listo, una sola vez. Si revisamos esos productos, carecen precisamente de estos sellos, de los de la norma oficial mexicana. No nos dan garantía de su funcionamiento, ni nos pueden garantizar que realmente va a cumplir con las especificaciones como tal. Entonces, lo que hacen los organismos nacionales es precisamente garantizar su funcionamiento con base en las especificaciones del fabricante. Y los encargados de poder generar estas normas oficiales mexicanas son las dependencias del gobierno federal. Entonces, el gobierno federal tiene destinadas ciertas dependencias, hacen las pruebas, certifican los equipos y si cumplen con las características de producción, entonces asignan la norma oficial mexicana. Tenemos otra norma, que son las normas mexicanas. Se identifican como NMX. No todos los productos van a tener las dos normas. Puede ser la norma oficial mexicana y pueden tener nada más la norma mexicana como tal. Vamos a considerar que la norma de mayor jerarquía es la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque está avalada por el gobierno federal en total. Para el caso de las normas mexicanas no son obligatorias, son voluntarias. Solamente las instituciones que quieran colocar sus sellos de norma mexicana lo pueden hacer. ¿Quiénes son los encargados de poder promover, de ejercer o inclusive de elaborar esas normas? Pues la Secretaría de Economía y parte del sector privado. Pero como les menciono, no son voluntarias esas normas, son algunas nada más las que lo pueden contener. Lo que van a hacer ustedes como investigación no es para subir, solamente es para la próxima clase, en su cuaderno o en un documento que quieran hacer en Word, donde ustedes quieran elaborarlo, porque con eso vamos a trabajar la próxima clase. Van a seleccionar o van a buscar dentro de los equipos que tienen en casa, cuáles tienen los sellos de norma oficial mexicana. Y van a buscar equipos o productos que tengan el sello de norma mexicana. Cuando ustedes busquen, no creo que me digan, no, profe, es que no tengo ninguno que me diga norma oficial mexicana. Son chinos, profe. ¿Son chinos todos? No, me digas eso. Cuando pongan tu arbolito de Navidad se va a quemar. Entonces, van a buscar productos en su casa que traigan norma oficial mexicana. Y van a buscar productos en su casa que traigan norma mexicana, nada más. Va a ser un poquito más complicado el que tengan la norma mexicana. Y ahí donde viene la norma mexicana, van a identificar, si es que lo trae, qué tipo de norma es la que cumple. ¿Por qué? Porque a pesar de que son normas oficiales mexicanas, cada una tiene un nombre, tiene un número, y cada una va a especificar cuáles son las características que se deben de cumplir. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas de lo que van a hacer para el próximo martes? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿La norma oficial mexicana qué productos abarca? ¿Abarca desde orgánicos o solo los fabricados o cómo? Normalmente son los fabricados. Ahorita vamos a ver otros organismos que se encargan de aplicar normas, pero se utilizan mucho en los productos que son de maquila y que van a consumirse aquí y que se van a exportar. Pero a su vez son certificados muchos productos que ingresan al país. En el caso, por ejemplo, de los orgánicos, no se marcan los que llegan a cumplirlo como una norma oficial mexicana, porque hay unos suborganismos que se dedican a certificarlos como tal.
pero hay productos, por ejemplo, orgánicos, comestibles, que inclusive cuando vienen en la caja vienen con el sello de certificación de norma oficial mexicana, porque cumplen con normas de sanidad, no tanto de mediciones o de parámetros medibles en ese sentido, sino normas de sanidad. Ah, ok. Ok, gracias. ¿O de qué? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Sí, sobre la tarea, Ajá. esa necesita usted que se le entreguemos, no sé, así como fotos y, no sé, mi refrigerador Ajá. tiene esa norma, ¿no? Y como tal cumple esto y esto y esto. ¿Así lo necesita o de qué forma necesitaría? No, lo anotas por ejemplo, en tu cuaderno. Cumple con la norma oficial mexicana. Si trae el número de norma, lo colocas. Si tienes la curiosidad, vas a internet, lo buscas, anotas algunas características que cumplan. Y con eso vamos a empezar a hacer una actividad del martes para ver qué tipo de normas están al alcance de todos. Y después vamos a relacionarlos con las normas que nos interesan dentro del laboratorio de electrónica. ¿Por qué? Me voy a regresar a una de las diapositivas al principio. Bueno, dicho casi la primera, creo, donde viene el temario. Y si se fijan, en el tema 1.3 nos habla de reglas de seguridad en el manejo de la energía eléctrica, en el uso de equipo de laboratorio y en la medición de señales eléctricas en circuitos y sistemas electrónicos. Tiene que ver esto con las normas de seguridad y con las normas con las que cuentan los equipos. Nosotros no podemos establecer reglas de seguridad o colocar ciertas normas al momento del uso de los equipos cuando esos equipos ni siquiera están certificados. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, los equipos que se montan en los laboratorios, todos deben de venir certificados. No llegan directamente a la escuela. Hay un organismo interno del Politécnico que se dedica a verificar precisamente cada uno de esos equipos, y una vez que ya fueron validados es cuando se manda directamente a las escuelas. Por eso es que a veces, inclusive cuando son donaciones, que una empresa dice, bueno, quiero donarle 20 equipos al Politécnico, pasan precisamente por esta comisión que se llama COFA, y la COFA tiene que empezar a certificar cada uno de esos equipos para hacerlos válidos y poderlos entregar directamente a las escuelas. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí nos queda claro? ¿Alguna duda aquí? Sí. ¿No? No, ninguna prueba. Sale, vale. Entonces, fíjense, los organismos encargados de normatividad y normalización en México, reconocidos directamente por el gobierno federal, son los que tenemos ahí. Sociedad Mexicana de Normalización, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Asociación de Normalización y Certificación, Instituto Nacional de Normalización Textil. Aquí es donde, como les mencionaba, hay algunos organismos que se encargan de certificar, pero especializados en algunos productos como tal. Aquí, ¿qué es lo que estaría certificando? Pues toda el área textil. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Aquí ya estamos hablando o considerando otro rubro como tal, que sería el ramo de la construcción. Luego viene normalización y certificación electrónica, que es donde nosotros tendríamos que meternos o investigar más. ¿Por qué? Porque estamos metidos precisamente en esta parte, y lo que busca el objetivo de la materia como tal es precisamente ver la normatividad en el área de los laboratorios de electrónica. Entonces, que aparece aquí es, digamos, que el que nos va a interesar más y el que vamos a estar trabajando más. Luego viene Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados. Este es exclusivamente para productos lácteos, nada más. Luego, Centro de Normalización y Certificación de Productos. Este es un centro en general de diferentes tipos de productos, donde va a existir una cantidad derivada de normas para poderlo establecer.
y tenemos la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Entonces, fíjense, hay algunas que son especializadas y en ese caso tendríamos 1 que es textil, 2 que es edificación o construcción, 3 que es electrónica, 4 que sería de los lácteos y sus derivados y 5 para la industria metalúrgica. Son 5 certificadoras que se encargan o se especializan precisamente en el producto que les interesa más. ¿De acuerdo? ¿Sí nos quedó claro, muchachos? ¿Habían escuchado hablar de estas normas? Pues yo solo había escuchado de la CNCP, que es el Centro de Normalización y Certificación de Productos. Las otras no las había escuchado. Ajá. Y tengo una pregunta. ¿Todas esas organizaciones te pueden proporcionar el NOM o solo algunas? No, todas, porque de hecho todas estas dependen del gobierno federal. Ok. Y también la NMX, sí, inclusive, también te la pueden dar ellos. La que dijo la NMX. A las normas mexicanas, sí, ahí va a depender del producto que se vaya a elaborar y de la solicitud de las empresas que quieran trabajar con esa norma. Siempre y cuando se te otorgue una norma NOM, se te puede otorgar una norma NMX. Por el contrario, si tú tienes... ¿Mande? ¿Y las ISO? Bueno, estamos hablando de eso, de otro tipo de certificaciones. Las ISO no son tanto como unas normas que se deban de cumplir, sino las ISO son más protocolos o reglas que se cumplen para ciertos procesos como tal. Algunas les llaman normas de certificación, algunos le llaman protocolos ISO. Va a depender de quién lo maneje como tal. Pero las ISO son certificaciones nada más. No son, digamos que normas oficiales. Son certificaciones a nivel internacional que te amparan sobre ciertos procesos de calidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una organización y esa organización establece un protocolo, por ejemplo, de seguridad. Si ese protocolo de seguridad cumple con ciertas condiciones y los organismos internacionales lo avalan y dicen, bueno, sí, cumple con lo que yo estoy requiriendo y es de primera calidad, entonces te puedo aplicar la certificación ISO, porque son certificaciones. Me esperan para cenar, ya cenar. Quiere decir que, por ejemplo, cuando tienes certificaciones, puedes tener certificaciones de salud. Vamos a considerar que a lo mejor un laboratorio, ese laboratorio cumple con todas las medidas de salud, de higiene, el personal capacitado, las instalaciones adecuadas, protocolos de seguridad de protección civil establecidas, protocolos para evacuar en caso de algún siniestro. Todo eso te va juntando ciertas características para que te puedan dar la certificación. Entonces hay diferentes tipos de certificación y son las normas, los protocolos o certificaciones ISO. Que de hecho muchos dicen, es que tengo la ISO 9000 o tengo la ISO 8000. ¿Se han escuchado hablar de esa? Sí. Eso es lo que se refiere. Sí son en algunos casos normalizaciones, pero no normalizaciones de productos, sino de protocolos. Sí. ¿Me explico, muchachos? Un poquito la diferencia. Sí. Oiga, profe, ¿qué tan cierto cree que porque hay una ISO para lo de salubridad? Que es si tu empresa o tu negocio o tu institución está completamente limpia y sanitizada. ¿Qué tan cierto cree que sea un requerimiento ya para, digamos, instituciones públicas o que ofrecen un servicio, digamos, por decir la escuela, que para que vuelvan a abrir tengan que estar certificadas en esa ISO de salubridad con respecto a lo del COVID? ¿Qué tan cierto? Pues mira, hay muchas versiones para la parte de las certificaciones en este aspecto. Aquí lo que tendría que considerarse, como es una dependencia del gobierno federal, es que el gobierno federal avale la apertura de las instituciones. Entonces, si el gobierno federal dice, pues tiene que cumplir con la norma,
pues lo tendría que hacer, ¿no? Pero si el gobierno federal no lo establece, pues no tendría que considerarse. ¿Por qué? Porque las normas ISO no son normas, vamos a decirlo, oficiales. Por eso es que no todas las empresas tienen esa certificación ISO. Entonces, son particulares y son organismos internacionales, pero enfocados a empresas de ciertos ramos y de forma particular. Sí. Ah, ya entendí ya. ¿Sí? Y ahorita, por ejemplo, nos estamos enfocando más en las normas de estandarización sobre mediciones, sobre medidas y de algunos de producción. No sé si me explico o Sí. queda más claro. Pero Sí. que digan, tienen que tener la norma ISO o la certificación ISO para poder abrir las escuelas, no creo que lo apruebe el gobierno federal, ¿no? Porque aparte hay que, me parece que hay que hacer un pago para esas empresas que se quieran certificar para que puedan hacerte la validación. Sí, me Entonces, imagino. es un poquito más las ISO enfocado a procesos, más que a otra cosa, ¿no? En donde te aseguran que pues no existe burocracia, que las instalaciones son adecuadas, que los trámites son legales, que hay transparencia en todo. Entonces está enfocado un poquito más esa parte de las ISO. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profesor. No, No, seguros. No. Vale. Esas son las fuentes de información. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues por el No. momento no, profe. ¿Seguros? Sí, profe, todo bien, todo correcto. Sí, profe, seguro. Negativo, profe. Sale. Vamos a hacer entonces ahorita la siguiente actividad. Ahí en su cuaderno, si quieren abrir un documento de Word, lo quieren trabajar en la computadora, van a escribir qué tipos de normas ustedes establecerían para poder trabajar un equipo de medición en el laboratorio. O a lo mejor en lugar de qué tipo de normas, ¿qué normas establecerían para trabajar o utilizar un equipo de medición en el laboratorio? Y ahorita las comentamos. ¿Sus normas? ¿No todavía no? Sí, profe. Vale. A ver, de la primera dirección que les mandé, la pegué doble, por eso no abre el enlace. Ya se las corregí. Entonces está uno de la Secretaría de Economía, otro del CENAM y un último de... Déjenme ver de qué es. Dice Instituto Mexicano del Transporte. No, cópienlas y guárdenlas. Y ahorita les digo qué van a hacer con esas direcciones. Ahorita no es necesario que las abran. Entonces, a ver, ¿quién me quiere decir qué colocó? Yo, profesor. ¿Quién? Yo. Yo, Dale, a ver. Guerrero. Sebastián. Ajá. Puse una que dice que todo el instrumento debe traer consigo un manual o algún tipo de instructivo para su uso adecuado. Ajá. ¿Alguna ¿Puedo otra? hablar otra? Ajá. Puse que el instrumento de medición debe ser tratado con cuidado para que permanezca en buen estado y pueda ser utilizado por más tiempo. Uh-huh. Y Dale. ya, fueron las dos. ¿Alguien más? Yo, profe. Dos, profe. ¿Quién? Yo. Romero. Miguel. A ver, por ahí escuché Miguel primero y luego Romero. Ah, sí. En el primero es la verificación. Bueno, yo le puse verificación de las alineaciones de los equipos
para que tengan un buen funcionamiento y todo equipo ingresado y ocupado dentro de las áreas de trabajo deberá contener las etiquetas necesarias y avaladas por las distintas asociaciones. Ujú. Y ya. Listo. A ver, Rodrigo. Profe, la verdad es que fui un poco exigente en ese sentido. Puse 4, no sé si le quiero escuchar las 4. A ver, No, dímelas. bueno, le puse buen uso del equipo. El equipo, la persona que no sepa ocupar el equipo, solo observe a la persona que sepa ocupar el equipo o el material. Bata, casco o anteojos por si un material o una pieza sale volando y cubran su rostro. Ujú. Usar guantes para el uso del material, para que no se le llegue a resbalar. Identificación para el equipo. Y en caso de que un usuario maltrate el material, el castigo será recuperar 2 veces ese material. Ya, profe, sería todo. Claro. Y por ahí creo que Axel iba a comentar algo, ¿no? Yo tengo también otras, profe. A ver, Abraham. Yo también puse 4. Yo puse 1, el equipo debe tener manuales de uso. 2, la prestación de los equipos deberá sujetarse a los principios científicos que la sustenten. 3, debe respetarse la dignidad e intimidad de los usuarios. 4, vigilar que dentro del establecimiento se apliquen las medidas de seguridad y salubridad. De acuerdo. ¿Alguien más? Yo, profe, puse normas de calibración en caso de ser equipos de medición. Si es electrónico, que cumpla con eficiencia eléctrica, normas de calidad y que sea una marca registrada. Sale, vale. ¿Alguna otra, muchachos? ¿O ya con esas? Profe, yo tengo una. ¿Sí? Bueno, para no ser repetitivo, porque algunas ya las dijeron mis compañeros. Una sería que cada cierto tiempo fueran personas responsables que lo hayan fabricado, de la escuela en este caso, para comprobar que los equipos siguen teniendo la misma precisión a la hora de medir. Porque luego en ECIME, por ejemplo, me tocó a mí usar un multímetro analógico que no era muy preciso. La flecha se quedaba como bailando a la hora de medir. Entonces, pues, por eso se me ocurrió. Puede ser correcto, sale. Bueno, si bien en términos generales establecieron algunas reglas para el uso como tal, se los pedí. Y creo que nada más uno mencionó precisamente los equipos cumplan con las normas. Creo que eso es importante considerar, que cuando nosotros trabajamos con un equipo en el laboratorio, obviamente ahorita de antemano sabemos que si entramos a un laboratorio ahí en la escuela, pues están certificados y cumplen con las normas. Pero sí es importante que cuando nosotros queramos trabajar con un equipo como tal, verifiquemos que estén las normas establecidas para asegurarnos que realmente van a funcionar. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros no cumplimos con esa o no verificamos? Pues no necesariamente las mediciones que estemos realizando van a coincidir con lo que realmente queremos medir. Y eso es importante. Por eso es que en uno de los siguientes temas que vamos a trabajar van a ser las características para poder verificar el funcionamiento de uno de los equipos, y ahí van a entrar algunas definiciones como exactitud, precisión, repetitividad, donde todos esos nos van a servir para poder caracterizar un equipo de medición. Y eso es lo que hacen precisamente cuando les asignan las normas oficiales mexicanas cuando vienen del extranjero. Hacen toda esa serie de mediciones, y lo que trabajan una vez que ya se tienen eso es precisamente certificarlos bajo ese aspecto.
van a caracterizar los equipos, van a validar que realmente funcionen como deberían de funcionar. Si no cumplen, pues obviamente pues no se les dan las normas oficiales. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Entonces, sí es conveniente considerar que en el caso, por ejemplo, en algunas, dependiendo del equipo, que usen a lo mejor una careta, que usen la bata, que lo sepan maniobrar, que esté bien conectado. Pero si nosotros no utilizamos un equipo que cumpla con las normas, pues difícilmente vamos a obtener las mejores mediciones. Por eso es que los equipos que se utilizan en centros de investigación son muy caros, porque vienen con un proceso de validación de normas muy alto. ¿De acuerdo, muchachos? Y eso es lo que les da realmente, por ejemplo, el precio. Si sucede lo mismo, por ejemplo, con cualquier producto. Veamos, por ejemplo, con los vehículos, ¿no? Hay vehículos que parece un vehículo sencillo, pero que su precio está alrededor de más de $500,000, ¿no? 600,000, 700,000 pesos. Y uno dice, bueno, pues funciona, perdón, funciona igual que un carro que me compre de 150,000 o 200,000 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Las certificaciones que tienen, ¿no? La seguridad, materiales. Las certificaciones de las normas que tienen porque ¿no? avalan una Y calidad la del seguridad que producto, pueden ¿no? tener. Por ejemplo, si compramos un carro a lo mejor de más de medio. A ver, por ahí escuché primero a Daniela y después a, creo que a Abraham, ¿no? O corríjanme yo no si me hablé. equivoco. A ver, Daniela. Fui yo. A mí, profe. Sí. Sí, a ver, entonces primero Daniela y después Edgar. Escuché entrecortado, no sé si alguien escuchó bien y me puede apoyar con lo que dijo Daniela. No, yo también. No, y yo escucho cortado. Igual escuché cortado. La bebecita bebe lit y bebe whisky. Fuma marihuana y le wii, hay un wiki. Ajá, la parte de seguridad. Si lo pudieras escribir así como lo platicas, Daniela, no hay ningún problema. Exactamente, las estrellas de seguridad. Esas estrellas de seguridad lo que nos van a decir es qué tanto nos podemos salvar de un accidente. Y eso es lo que les va a elevar o bajar el costo a los equipos, a los vehículos. Sucede lo mismo con los equipos de medición que nosotros podemos llegar a trabajar. Pueden ir, por ejemplo, ahí a República del Salvador, comprarse un multímetro en, voy a exagerar, 20 pesos, y a la primera que conectamos nos mide un resistor y a la siguiente ya no nos midió el resistor. Entonces, verificamos ese multímetro, resulta que no tiene ninguna norma. Son de los chinos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que verificar que cumplan con las normas de calidad. Y por ahí creo que Axel iba a mencionar algo. Gómez, Luna. Sí, profe. Bueno, yo no me iba tanto por las estrellas de seguridad. Yo más bien me refería a que, pues bueno, cuentan con algunas normas las cuales pueden avalar la calidad del producto, independientemente ya de si sea carro o algún electrodoméstico, y eso puede bajar o elevar su precio como tal, como dice, ¿no? Uh-huh. Sí, que también es otro punto que tiene que ver con los materiales de fabricación, porque pueden ser muy similares todos los equipos que estemos manejando o consumiendo, pero los materiales también nos van a determinar y el material también es pieza clave para establecer las normas de operación de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo más?
Igual puede ser que eleve o baje su costo con las certificaciones de cierta tecnología que llegan a usar, ya sea como el mejoramiento en la quema del combustible o otro tipo bueno, el mejoramiento en el inyector, como los nuevos que son eléctricos, también tienen buena esa norma y aparte tienen una vida más útil. Sí, y de hecho, por ejemplo, ese punto de la vida útil, pues depende de toda esa parte, ¿no? Podemos comprar algún equipo idéntico a otro, utilizarlos bajo las mismas condiciones y a lo mejor uno nos dura más. Y si tuviéramos la oportunidad de validarlo y verificarlo e inclusive probarlos, pues vamos a darnos cuenta que si los que cumplen con la norma, pues tienen mayor tiempo de vida útil como tal, ¿vale? Entonces, todos esos parámetros son los que se consideran para poder establecer las normas en el caso de las certificaciones o del caso de asignar las normas. Les compartí unos enlaces. El último que les compartí es este que estoy presentando en la pantalla, donde aquí se pueden basar para trabajar en la tarea que les dejé. Tenemos el catálogo de normas oficiales mexicanas y el catálogo de normas mexicanas. Aquí es donde pueden validar y ver todos los diferentes tipos de normas que se manejan, tanto las oficiales como las mexicanas nada más. Y existen unas que son normas de referencia. Y aquí es importante lo que nos dicen. Normas que elaboran las entidades de la Administración Pública Federal, por ejemplo, Pemex y CFE. En el caso de las normas oficiales mexicanas, proyectos de normas, normas de emergencia, normas definitivas y todas expedidas por el gobierno federal. Y las normas mexicanas, encuentra el listado de las normas mexicanas, proyectos de normas y normas definidas, expedidas por la Secretaría de Economía, como les mencioné hace rato, y organismos nacionales de normalización. ¿Sale? Entonces ahí están los catálogos, pueden revisarlos, pueden basarse en ellos para que puedan hacer su trabajo de investigación. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Sí nos queda claro todo? No, profesor, todo bien. Bueno, tengo una duda de la tarea. Ajá. Entonces tenemos que investigar la norma que tiene nuestro producto de la casa y decir qué es lo que viene en esa norma. Y ya la investigamos. No necesariamente. Ustedes tienen que... No, tendrían que identificar nada más el tipo de norma, si viene dentro del etiquetado o del el marcado del producto, qué norma está cumpliendo. Si, como les menciono, si tienen alguna duda con respecto a esa norma, pues ya se pueden ir al catálogo de normas y decir, bueno, este está certificado por esta norma porque cumple ciertas condiciones. Pero el objetivo es de que ustedes identifiquen qué productos lo tienen y si viene etiquetado, qué norma están cumpliendo. Ok, profesor, gracias. ¿Vale? ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? No, profesor, todo bien. ¿No? ¿Seguros? El último link es donde viene el catálogo de las normas. Sí, en el último. Vale, gracias. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Bueno. Les pasé entonces otros enlaces donde viene, como les menciono, ahí yo lo pedí, aquí está. Donde viene la Secretaría de Economía, junto con los enlaces que les presenté que les puse en la presentación de los diferentes organismos, viene una que nos habla de sistema de transporte, donde también viene con certificaciones, y otro que viene del CENAM, Centro Nacional de Metrología. Entonces lo que van a hacer es revisar esas páginas, y ya ven que ustedes van a trabajar con un glosario. Los términos que consideren importantes, porque también es mucha información, los términos que consideren importantes, tampoco les voy a pedir que lo revisen a fondo, porque es mucha información y si se los pido leer nos vamos a tardar mucho, porque son muchas páginas. Pueden hacerle una revisión básica, superficial, y los términos que consideren importantes que hasta el momento, en
en su trabajo de investigación de glosario no hayan considerado, los pueden ir anexando. ¿Sí? De todos modos, todos esos documentos se les van a quedar para que lo tengan como información adicional. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Para que ya no anden buscando, es que necesito hablar del sistema internacional, es que necesito las normas mexicanas, es que necesito ver los organismos. ¿Sí? Entonces, ahí viene, por ejemplo, en el caso de del Instituto Mexicano de Transporte, habla de cómo qué tipo de sistemas internacionales se utilizan para la medición, una historia del sistema internacional, cuáles son las unidades básicas, y habla de las unidades derivadas, así como las reglas para poder trabajar o de escritura en cada una de ellas. En general nos habla del sistema internacional. Entonces, viene muy completa esa información para que todos la tengan y la puedan consultar en cualquier momento. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Todo bien. ¿No? ¿Seguros? Todo bien, todo correcto. Dale, vale. Entonces, Bien, vamos profe. Todo tranqui. Dale. Entonces, vamos a nada más esperar tantito a que pueda darlos de alta a todos. Y una vez que estén dados de alta, yo subo los documentos para que puedan entregar sus tareas. Y si no tienen dudas, pues nos veríamos hasta el martes. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Profe, ¿puedo hablar de ahorita al teléfono? Sí. Gracias. No, de qué. Dale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el martes. Dale, profe, que tenga buen fin de semana. Nos vemos. Sale, profe. Bye. No, profe. Semana, profe, hasta luego. Nos vemos, profesor. No tome mucho fin de No. semana, profe. No, estamos en cuarentena. Si toma, me invita.